Bueno, finalmente ayer se preanunció y se confirmó lo que hizo Massa allí en la Plaza de Mayo junto a los llamados gordos de la CGT. Algunos no están tan de acuerdo. Ayer entrevistábamos a un hombre importante de la CGT que nos decía que le parecía un parche esta medida, electoralista claramente, y que beneficia a un sector minoritario de trabajadores porque el mínimo no imponible aumenta y sobre todo para los que cobran más de 1.700.000 pesos y están en blanco. Nada por ahora sobre autónomos y monotributistas. Dijo Massa que va a analizar recién ahora la propuesta y esto lo que muestra es, injusticia frente a los trabajadores, no solo porque no se lo saca a quienes cobran menos, sino porque además hay una masa salarial de trabajadores que no van a ser beneficiados. Y otro dato que llamó la atención, más allá de las críticas que le hizo la oposición, porque lo toma como medidas, por supuesto, electoralistas, es lo que dijo Massa respecto a eso pasó tal vez inadvertido, no me compren con lo que les sobra dólares, cómprenme un autito o algo así. Lo escuchamos, a ver. Van a servir para financiar, pedirles que cuidemos nuestra economía y que si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares. Claro, entonces la pregunta es, no me compren dólares, que él vende dólares, porque claro, al principio utilizó la tercera persona, no compre, ¿no? Que debería ser muy respetuoso y una sugerencia tal vez, si tienen un ahorro, la sugerencia, no, se te mete, viste, en el bolsillo, Massa, te asoma, viste, de repente por la camisa o por el pantalón y te dice, viste, el bolsillo está agujereado además, ¿no? Porque no hay... y a los trabajadores lo miraban, las caras de los trabajadores eran, viste, entre sorpresa, asombro, ¿qué dice, no? Pero bueno, ahí está, el ministro candidato. ¿Y qué dijo la oposición sobre esto? A ver, bueno, la oposición lo criticó. Dijo que justamente es una medida absolutamente electoralista y lo criticó. Y un detalle para terminar este primer bloque, analizando esto en el contexto, que son, idas y vueltas, porque en 2019... Macri dispuso rebajar este impuesto y no fue acompañado por el entonces Frente de Todos. Y esto demuestra cómo 4 años después, ahora Sergio Massa anuncia esta baja en el impuesto a las ganancias o sube el mínimo no imponible. Y esto genera muchas repercusiones, veremos cómo afecta, porque la discusión en el fondo es si el salario es o no una ganancia. Veremos cómo funciona en el Congreso. Por ahora, para los que ganan más dinero, será aplicado a partir de octubre, pero tendrá que refrendarlo el Congreso. Vamos a profundizar todas aquellas... Bueno, nos metemos de lleno con los números, ¿no? ¿Cómo van a quedar estos salarios que sí, como explicaba Hugo, son la punta de la pirámide dentro de lo que es la masa salarial? Ayer un informe de CEPA, de Centro de Economía Popular Argentina, lo que planteaba esto, ¿no? Son menos de 7 millones hoy en día los trabajadores registrados. Se ha logrado en materia de empleo formal un crecimiento, ¿no? En los últimos 33 meses, un crecimiento continuo del empleo. Se ha recuperado la crisis fuerte del 2019, cuando tuvimos otro shock de devaluación, pero bueno, sin embargo, lo que no se recupera es el poder adquisitivo. Frente a la inflación, los trabajadores siguen perdiendo. Por eso esta medida abre de alguna manera este debate, ¿no? De decir, bueno, ¿era el momento apropiado o es una medida electoralista? Vamos a ver a quiénes beneficia, ¿no? Esto que por ahora es un decreto, pero seguramente se podrá convertir en ley a partir del 2024 y apunta a que los trabajadores directamente no paguen impuesto a las ganancias. El nuevo mínimo no imponible, que estaba en los 700.000 pesos, va a pasar ahora a
1.770.000 pesos. O sea, recién los ingresos a partir de este monto, los ingresos brutos, van a estar grabados con el impuesto a las ganancias, a diferencia de este año que, como decía recién, 700.000 era el monto y había tenido 4 actualizaciones. En enero de este año el mínimo no imponible estaba en los 400.000 pesos y bueno, fue acompañando de alguna manera el ritmo de la inflación. ¿Quiénes quedarán entonces dentro de este universo? Son 800.000 las personas que dejarán de pagar impuesto a las ganancias. Esto es el 0,88% de los trabajadores, ¿no?, de la masa salarial total dentro de la Argentina. Menos del 1% entonces va a estar pagando impuesto a las ganancias. Solo 90.000, entre 80 y 90.000 personas son las que efectivamente van a estar con el impuesto a las ganancias dentro de sus salarios. Hasta ahora, vamos a ver en números, ¿no? Si no hicieron el ejercicio de ver, bueno, cuál va a ser el beneficio, son más de 100.000 pesos. Hasta ahora, un salario de 800.000 pesos pagaba ganancias y además las cargas sociales, como se descuentan a todos los trabajadores en relación de dependencia. El ítem que va a quedar exento por ahora es el de ganancias. Por lo tanto, este salario que estaba en 550.308 pesos, o sea, aquel que de bolsillo recibía 550.000 pesos, va a haber un beneficio cercano a los 200.000 pesos en su próximo recibo de sueldo. Vemos entonces cómo queda. La incidencia de ganancias es un 17,6%, eso es de alguna manera lo que va a recibir en compensación ese trabajador que está pagando por ganancias. Entonces, siguiendo con lo que estábamos explicando recién, como lo que va a pagar solamente son las cargas sociales, o sea, acá se descuenta el ítem ganancias, finalmente, en lugar de 550.000 pesos, ese trabajador va a estar recibiendo 667.998 pesos, lo que va a representar una mejora aproximadamente de 21 puntos sobre su salario. Esto para este universo, no estamos hablando de 800.000 personas que son las que finalmente van a quedar excluidas del impuesto a las ganancias. Déjame decir algo porque también no quiero evitarlo. Cualquier quita del impuesto a la ganancia en general es buena. Digo, la medida en términos generales, no sé si coincidimos ahí, pero creo que sí, porque es una larga discusión y en eso la medida es buena. Ahora, el punto es que afecta a todo el mundo laboral. Yo escuchaba, porque con Belén podemos conversar, que ella maneja los números. Yo decía, ¿cuánta gente labura en la Argentina? 47 millones. Bueno, el otro día dijimos, son más o menos 20 millones, de los cuales 7 u 8 forman parte del mercado activo, ¿no es cierto? Creo. Sí. Menos de 7 millones, justo eso es lo que comentaba recién. Tengo el informe acá de CEPA que ayer dio a conocer los datos que hablan de una recuperación de empleo, pero si no llegan a 7 millones los trabajadores en blanco, con recibo de sueldo, con aportes, cargas sociales, todo como corresponde bajo la ley. Entonces, y de ahí, pues digo, para ir de mayor a menor, solamente el 10% tiene este beneficio, ¿no? Claro. El 0,88%, o sea, menos del 1% es lo que va a estar pagando ganancias finalmente. O sea, de ese universo de, redondemos en 7 millones, solamente 90.000 trabajadores van a estar contribuyendo al impuesto a las ganancias. Y en ese sentido, los que se benefician, porque ahí también decís, bueno, ¿es justo, no es justo? Bueno, está bien, vos lo leíste al revés y las dos maneras están muy bien. Sí. Es decir, el impuesto ya empieza a desaparecer, lo cual decimos está bien. Sí. Después hay que ver dónde recauda. ¿Qué pasa con los autónomos también? Que tengan ese mismo beneficio, porque el comerciante o el trabajador profesional que también tiene un ingreso equiparable, sí está pagando impuesto a las ganancias. Por eso lo que se prometió es que la semana que viene va a haber novedades en este sentido, porque sí está generando una desigualdad dentro de lo que es la presión tributaria. Los trabajadores que hoy en día, y a donde se apunta, es a los grandes CEOs de las empresas, los directores, los que tienen participación dentro de las ganancias de las sociedades, gerentes y subgerentes, y las pensiones de privilegio van a quedar exentas. La otra pregunta, como vos recién decías, Hugo, para cerrar, es ¿qué pasa? Porque esto genera un déficit. Estamos hablando del 0,3% del Producto Bruto Interno y es un año donde venimos hablando mucho de déficit justamente por la presión que tenemos con el Fondo Monetario y con cumplir estas metas. Bueno, ayer lo que explicó el ministro Sergio Massa es que se le puso un impuesto a las importaciones, dijo, al trabajo que ingresa del exterior y bueno, de alguna manera lo que buscan es compensar a través de este impuesto esta quita. Sin embargo, muchos analistas dicen, esto se traduce en mayor inflación y la inflación termina golpeando al bolsillo del trabajador más vulnerable. Excelente informe, Belén, muchas gracias.